Ayer hicimos una prueba de cómo funciona un relé electromecánico. Ese relé electromecánico, de acuerdo a lo que observamos ayer, ¿cómo están jóvenes, señoritas? Jamie, ahora, hemos visto de que el principio básico de funcionamiento de estos relés es el accionar, digamos, de una bobina y producir un campo magnético. Y ese campo magnético, pues, define, digamos, el conexionado del paso de la corriente, digamos, desde control, digamos, hasta proceso, ¿no? Es decir, el interruptor que hemos estado activando a través del video que les he mostrado, formará parte del relé del propio módulo electrónico. Es decir, casi gran parte de los módulos electrónicos emiten una determinada señal para interrumpir o conexionar el sistema, dependiendo del tipo de controlador que estemos utilizando. Ya hemos visto los inmitentes, los integrales, los derivados y los que están conjuncionados como el PID. Entonces, hoy vamos a ver otros elementos primarios. Ya hemos visto, digamos, las termocuplas. Lo único que falta informar que las termocuplas son bastante amplios, es decir, o amplias, donde creo haber mostrado una tabla de equivalencias de colores y tipos de termopares. Entonces, cada termopar tiene sus propias características en cuanto a composición del material con el cual están construidos. Perdón, y asimismo, las tablas universales de las diferencias de potencial que suelen manejar, digamos, estos termopares, ¿no? Ahora, existen otros elementos primarios que son un poco distintos a los termopares, ¿no? Los termopares, recuerden que son dos tipos de alambre, pero ahora vamos a ver, por ejemplo, los famosos termómetros de resistencia. Los termómetros de resistencia son dispositivos que en vez de una junta entre dos tipos de alambre, se interpone una resistencia. Es una resistencia también de composición conocida, ¿no? Hay resistencias de plata, de hierro, de cobre, o de materiales refractarios como el platino, el rodio, etc. Entonces, estos elementos primarios, acá tengo un elemento primario, que es una termoresistencia. En un segundo voy a sacar. Acá está. Esta, por ejemplo, es una termoresistencia, ¿no? Entonces, fíjense, acá tiene una señal de entrada y salida, ¿no? Y tiene un arrollamiento y termina en una vaina. Pero en esta vaina no están juntados estos dos alambres, como los termopares. Recuerden que los termopares se juntaban ahí. En cambio, aquí está colocado una resistencia. Y esta resistencia lo que hace es que cuando viene el calor acá se mide, digamos, la resistencia expresada en ohmios o microohmios, dependiendo de la corriente que esté circulando al sistema. Entonces, esta, por ejemplo, es un tipo PT100. Vamos a ver en internet, por ejemplo, la amplia gama de termoresistencia que existe. Voy a compartir de momento con ustedes internet para que puedan ver, ¿no? Entonces, van a poder ver termo
termoresistencias. Aquí están termoresistencias. Vamos a ver algunas imágenes. Aquí están. Aquí, por ejemplo, tienen una termoresistencia. Lo mismo tiene las terminaciones para salir por este orificio. Estas roscas se utiliza para embeber, digamos, al equipo. Si es un autoclave, pues este autoclave tendrá una pared gruesa de tal forma que puede enroscarse y recibir la señal de la resistencia expresado en ohmios, ¿no? Que será la salida. Ahí tenemos, por ejemplo, otro tipo de termoresistencias, ¿no? De todas maneras, son elementos primarios. Algunos vienen en 90 grados, otros en 180 grados, ¿no es cierto? Este es en 90 grados también, ¿verdad? Entonces, ahí tienen ustedes en internet la información de distintos tipos de termoresistencias, ¿no? La más común es la PT100. Entonces, ahí podemos ver una gama de termoresistencias y longitudes, ¿no? Aquí está, por ejemplo, el TR5, cómo está configurado estas termoresistencias. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que aprender de estas termoresistencias? Esta, por ejemplo, es una resistencia eléctrica, por si acaso. No es un elemento primario, esto es para calentar la base de un equipo. Ahí está, muy similar a la que estoy manejando, solo que este tiene un blindaje de algún polímero, el mío es blindado con metálico, ¿no? Ahí está la gama de termoresistencias. Ahí voy a ver si hay una ecuación por ahí. Cuidado. Es que hay al menos dos tipos de ecuaciones que hoy vamos a verlo, pero como estamos en internet, quiero aprovechar si hay estas. Aquí están. Hace rato lo mostraba, pero no sé por qué se perdía. Fíjense, este es lo que más o menos obedece a una señal lineal, ¿no? La resistencia es R sub 0 más R sub 0 alfa T. Este es un tipo de ecuación lineal. Este es lo mismo. Acá se lo hace ya más polinomial, ¿no? Y estos son, por ejemplo, para los semiconductores, ¿no? Que también enseguida lo vamos a ver, el tipo de señal que maneja. Entonces hay señales lineales, señales tipo polinomio y esto exponencial, ¿no? Ahí está esquemáticamente representado una resistencia, ¿no? ¿Ya? Esto es para los semiconductores, ¿no? Ya, entonces, con esa breve introducción vamos a desarrollar. Entonces, acá podemos ver una señal lineal, ¿no es cierto?, hasta cierto sector y empieza a torcerse, ¿no? Entonces, aquí está el nivel de temperatura que maneja este elemento primario versus la resistencia expresada en ohmios, ¿no?
de este tipo polinomial. Ya, ahí lo vamos a parar. Lo que quería mostrarles un poco las ecuaciones que hoy voy a desarrollar en clases, ¿no? Ya, entonces, lo más importante es de que las termoresistencias se caracterizan por tener, digamos, una resistencia en el elemento primario, de tal forma que aquí está el PT100, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí viene el gradiente de temperatura y hace variar, digamos, la resistencia, ¿no? Y la cuestión que acabamos de ver, acá está, esta es una polinomial, esta es la resistencia, la resistividad, los coeficientes correspondientes, pero tipo polinomio, ¿no? Ya está. Bueno, lo importante es que han visto las termoresistencias. Entonces, antes de abandonar, vamos a ver algunos semiconductores, ¿no? Entonces voy a ver. Bueno, la mayoría está mostrando termoresistencias, pero quiero ver. Hay algunos semiconductores que tienen una señal exponencial. Bueno, ya hemos visto la ecuación exponencial. A ver, ¿qué tipo de semiconductores existen? Vamos a poner. Aquí hay una definición. Aquí hay alguna información sobre el uso de los semiconductores. A ver. Esto viene de alguna universidad. Sensores de temperatura de semiconductor. El sensor de temperatura de semiconductor dispone de funciones de transferencia que son proporcionales a la temperatura expresada en estas escalas. Bueno, ahí está el silicio. Esta es una de las desventajas, ¿no? Tienen un limitado rango de temperatura los semiconductores. En cambio, los termómetros de resistencia, como el platino, etcétera, tienen la posibilidad del manejo de alta temperatura, ¿no? Este es un sensor, por ejemplo, de temperatura de silicio, ¿no? Bueno, hay muy poca. Bueno, hay bastante información. Bueno, lo que tenemos que saber en esto es ese par de ecuaciones, ¿no? Este es el efecto Siri que ya hemos visto. Uno es el de referencia y el otro es variable, ¿no? Y marca la diferencia de potencial. Eso ya lo hemos visto. Bueno, entonces ya dominio de los. Aquí está del de resistencias, ¿no? Aquí está el coeficiente de temperatura positivo, el otro es negativo, etcétera. El tipo de señal que manejan esto, ¿no? Los
resistivos que estamos hablando. Y ya están las señales típicas, ¿no? Aquí está ahí una resistencia con la temperatura para un NTC, ¿no? Ya, vamos a parar ahí y nos entramos a un poco a... Y ya son los compañeros. Ya. Bueno, entonces, acabamos de ver otro tipo de elementos primarios, ¿no? Ya no son los termopares, sino estos son termoresistencia. Entonces, en líneas generales, podemos resumir que estas termoresistencias pueden tener, digamos, un carácter de señal lineal, como es este caso. Entonces, que quede bastante claro que uno de los elementos que ingresa, ahí está la resistencia, y esto está envainado. Y aquí podemos poner tenga una nota. Entonces, lo que aquí vamos a tener es una resistencia de valor conocido expresado en ohm. Es decir, cuando venga acá la temperatura, que está expresado en Celsius, hará cambiar, digamos, si quieren, el paso de los electrones que estén marchando ahí. Y por tanto, la resistencia va a estar en función de la temperatura. Entonces, si es una señal lineal, vamos a tener R sub 0, 1 más alfa t, ¿no? Si es lineal, puede tener un no lineal. No lineal va a ser R sub 0, 1 más alfa t, más delta t, más gamma t, ¿ya? Entonces, R es la resistividad Esto es la temperatura expresada en Celsius. Acá lo mismo. Y esto es la resistencia, ¿no? Que lo vamos a manejar en ohms. Es decir, la señal que vaya saliendo de estos, de la medición y la variabilidad, pues nosotros vamos a tener la información de este nivel, ¿no? Entonces, esto tendrá que ir, qué sé yo, a control. Este es un elemento primario. Entonces, genéricamente hemos visto, qué sé yo, un nuevo elemento primario, pero que acá, si manejamos un gradiente de temperatura, pues tendremos como respuesta el nivel de resistencia que esté manejando, ¿no? Entonces, los módulos electrónicos
Recuerden de que si este es un instrumento que está manejando un termopad, no podría instalar yo una termoresistencia, ¿no? Ahora, si quiero instalar una termoresistencia, tendré que tener un conversor, si quieren, o un transductor que haga el cambio de la señal de resistencia en diferencia de potencial. Pero eso tendrá que ser un circuito distinto, ¿no es cierto? Ahora, los semiconductores son materiales que, si nosotros vemos en la tabla periódica, hay un montón de semiconductores, ¿no? Entonces está, por ejemplo, el óxido de silicio, el óxido de magnesio, hay un montón. Vamos a ver solamente la definición de semiconductores. Ya lo hemos visto, pero estoy revisando en internet, enseguida les voy a pasar por aquí está. Bueno, acá dice, entre los semiconductores más empleados en el ámbito de la industria se encuentran el silicio, el azufre y el germanio. ¿Ya? Entonces, estos son los elementos llamados semiconductores. Es decir, ¿por qué se llaman semiconductores? Porque no son como un metal que... Dime. Sí, sí, no estoy compartiendo. No estoy compartiendo pantalla porque hay mucha información. Solamente le estoy pasando el dato, qué tipo de semiconductores existen. Ustedes pueden entrar también a internet. No, está bien. Solamente es un repaso general. Ahora, si quieren, lo comparto, no hay ningún problema. Porque como son dos grupos, a los dos grupos hay que habilitar. Ahí está. Esta es la página que estaba bien. ¿Se ve? ¿Se ve, jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor. Acá lo dice la definición. Yo he entrado solamente buscando la definición de semiconductor. Ahí dice, es un material aislante cuando se le añade ciertas sustancias o un elemento o un determinado contexto se vuelven conductores, ¿no? Ahí están los chips que ustedes conocen, ¿no? Hay intrínsecos que también se conocen como semiconductores puros, ¿no? Pero yo lo que quiero es ver qué tipo de semiconductores hay. Y acá les dije, ¿no? El silicio, el azufre y el germanio. Entonces podemos revisar un montón de que se llama semiconductores, ¿no? Hay información hasta en inglés. ¿No? El término semiconductor se define como un material que actúa como aislante o como conductor, y esto dependerá de ciertos factores, como por ejemplo la presión, el campo magnético o la temperatura ambiental donde se encuentra. Uno de los elementos semiconductores más utilizados es el elemento metaloide. Los metaloides también son conocidos como semiconductores. El silicio es uno de ellos, otro el germanio y también el azufre. Se puede decir entonces que los semiconductores establecen una construcción intermedia entre los aislantes y los conductores. En el caso de los primeros se encuentran escasas cargas móviles, lo que permite tener una elevada resistencia al paso de la corriente, mientras que los aislantes tienen una resistencia eléctrica muy baja, ¿no? Entonces empiezan en dichas cargas, ¿no? Bueno, lo que quiero yo hacer notar es de que si utilizamos una resistencia, vamos a tener que hablar de algunos metales como el hierro, el cobre o alguna aleación.
Pero también podríamos hablar de los semiconductores, ¿no? El caso del germanio, ¿no? Aquí podemos encontrar algunas propiedades del germanio, etc. Eso voy a dejar para que ustedes lo revisen. Pero lo más importante, jóvenes, es que hay ecuaciones que exigen para estos elementos primarios. Y esa ecuación que exige para los elementos primarios es esta. Entonces, esa ecuación que acabo de hacer es una función exponencial. Entonces, recuerdo el caso de los semiconductores que en realidad tienen que ser los transistores. Entonces, esta es una función exponencial. Ya no es como en este caso lineal, pero un polinomio. Entonces, ahora, en el caso del otro, aquí tenemos hay mucha lluvia, estoy debajo de un tinglado, ¿no? A ver, mientras esto suceda, voy a entrar, por ejemplo, a los transistores, ¿no? Voy a compartir pantalla. Porque tienen coeficiente de temperatura, tipos de televisión, existen de dos tipos. Los NTC, de Negative Temperature Coefficient, y los que tienen coeficiente de temperatura negativo, y el otro positivo, ¿no? Negative Temperature Coefficient, y el otro es positivo, ¿no? Entonces, tenemos el NTC y el PTC.
Entonces aquí vamos a ver esta. Acá está el elemento primario, ¿no? Este, por ejemplo, es negative temperature coefficient, ¿no? Ahí vemos el símbolo del termistor, ¿no? Acá dice un termistor es un tipo de resistor. Fíjense, estos resistores ustedes deben conocerlos y alguna vez han podido ver cuando han desarmado, digamos, alguna placa de una radio o de algún elemento electrónico. Fíjense que estos resistores tienen una serie de colores y cada color corresponde, digamos, a un valor, ¿no? El que está a la izquierda, por ejemplo, este tiene que tener un determinado valor, ¿no? Porque cada franja significa un valor. Y hay maneras de poder sumar esto y encontrar de qué valor es este resistor, ¿no? Después, acá dice es un resistor cuya resistencia depende de la temperatura. Y también dice more so than in standard resistor, ¿no? Bueno, que también hay resistores estándares, ¿no? Bueno, los negativos y los positivos, ¿no? Y aquí podemos encontrar un montón de correlaciones. Bueno, en vez de una resistencia está un semiconductor metido ahí adentro, ¿no? Ahora vamos a ver algunas imágenes. Aquí están. Fíjense, son diferentes tipos. Es como, si quieren, un botón de camisa donde está incorporado el material correspondiente. Estas son las resistencias. Y pueden ver ustedes un montón de termistores, ¿no? Estos son los de señal negativa. ¿Ya? Pero lo más importante es que lo que tienen que saber que este elemento primario, llamado un termistor, tiene que estar embebido en la fuente calórica, donde vamos a recibir la señal. Entonces ya hemos visto las ventajas y desventajas, ¿no? Una de las desventajas es que los semiconductores, por el tipo de material que utilizan, pues no son aptos de manejar alta temperatura. En cambio, las termoresistencias sí, podemos manejar temperaturas mucho más elevadas. ¿Ya? Voy a parar acá. Stop sharing. Nuestro grupo. Igual. Ya está. Entonces, conclusión. Existen otros elementos primarios distintos a los termopares, que son las termoresistencias y los termistores, ¿no? Las termoresistencias, recuerden de que en el interior la resistencia es prácticamente una aleación, ¿no? Puede ser, digamos, de cobre con oro, o puede ser, digamos, un hilo de plata, puede ser platino, puede ser rodio o una aleación. Pero ese tipo de resistencias pues van a emitir una señal lineal o una señal polinomial, tal cual hemos descrito. En cambio, los semiconductores o los termistores tienen una configuración positiva y negativa que lo han llamado el NTC y el PTC. Entonces, queda bastante claro de que las señales, en este caso, van a ser exponenciales, ¿no? Eso es lo que podríamos comentar de los elementos primarios, ¿no? Y podríamos hacer alguna aplicación. Los termopares también hemos visto. Ahora entraremos a la parte de otros elementos primarios. Bueno, en realidad no son elementos primarios, sino que estamos empezando a ver
ciertas limitaciones y tipos de elementos primarios. Empezamos por los termopares. Hemos visto diferentes tipos de termopares que pueden tolerar escalas de temperatura o rangos de temperatura bajos y otros relativamente altos. Casi hay un umbral, digamos, de rango de temperatura a ser controlado por estos elementos primarios. Entonces, habíamos visto ahí, por ejemplo, los tipo B, los tipo omega, etcétera, que pueden llegar a controlar el nivel de temperatura del orden de 1500 o 1600 Celsius. Las termoresistencias también podrían manejar ese nivel de temperaturas siempre y cuando estos elementos primarios estén configurados con elementos refractarios como el platino o aleaciones de sodio y platino. Entonces, de entrada, estamos viendo que los semiconductores tienen limitaciones en cuanto al manejo de temperatura. No podríamos manejar arriba de 1000 grados centígrados, por ejemplo, un termistor, porque se va a destruir ese semiconductor, ¿no? Y más aún si llevan algunos materiales como los polímeros o cerámicas frágiles, a ciertos niveles de temperatura podrían, como quien dice, hundirse, ¿no? Lo mismo pasa con las termoresistencias o los termopares. Cuando pasamos los 1600, hablamos de 1700, 1800 Celsius, ninguno de estos elementos primarios es capaz de poder estar ya en contacto íntimo con la variable, en este caso temperatura. Entonces, cuando ya hay limitaciones de medición de temperatura, hay que utilizar otro tipo de instrumentos. Y en este caso vamos a hablar de los pirómetros. Entonces, los pirómetros se utilizan en procesos térmicos donde ya no es posible, digamos, utilizar los elementos primarios, ¿no? A ver, voy a ingresar nuevamente a Internet, porque la lección de hoy día es un poco ver la parte de otros elementos primarios e ingresar, digamos, a los pirómetros, ¿no? Voy a compartir otra vez. Voy a hacer lo mismo con otro grupo. Ahora sí. Los pirómetros. Y de temperatura dice, vamos a ver. Aquí está, aquí hay una definición. Vamos a entrar. No, aquí. Aquí está. Un pirómetro. Lo dice, ¿están viendo, no, jóvenes? Sí, doctor. Dice, un pirómetro es un dispositivo capaz de medir la temperatura. Fíjense que este instrumento, vamos a ver, hay una diferencia. Hay algunos que miden la temperatura y hay otros que son capaces de controlar la temperatura. Entonces, rápidamente voy a definir este concepto y otra vez voy al pizarrón para explicarles este otro tipo de instrumentos, ¿no? Entonces dice, es un dispositivo capaz de medir la temperatura de una sustancia sin necesidad de estar en contacto con ella. El término se suele aplicar a aquellos instrumentos capaces de medir temperaturas superiores a los 600 Celsius. Fíjense que a partir de 600 Celsius ya se puede utilizar este instrumento. El rango de temperatura de un pirómetro se encuentra entre 50 grados Celsius hasta 4000 Celsius. Fíjense el rango que tienen para poder medir la temperatura, ¿no? Entonces, una aplicación típica es cuando la temperatura incandescente, cuando está fundiéndose, digamos, ¿no? Aquí hay datos de quién lo ha inventado, Pierre Mustenbroek y Jason Wedgwood. Bueno, estas son personas que han inventado este equipo. A ver, quisiera entrar a algunas imágenes. Bueno, estos son tipo infrarrojo. Bueno, aquí lo llaman estos controladores de temperatura, también lo llaman pirómetros. Vamos a ver.
radiación total. Hay dos tipos de pirómetros. De radiación total, a ver, veremos primero. No sé por qué no cambia esto. Aquí está. Los pirómetros de radiación miden la temperatura a distancia, ¿no? Vamos a ver si hay algunas imágenes. Quiero mostrar. No sé, se va. Bueno, aquí hay un breve ejemplo aquí a la derecha. Este es, por ejemplo, de pirómetros de radiación total y pirómetros de radiación parcial. Aquí está. Esta, por ejemplo, voy a hacer una... Aquí está. Fíjense, esta es la configuración básica de un pirómetro llamado pirómetro de... también se llama pirómetro de brillantez. Y enseguida vamos a ver el pirómetro de radiación total. Esto también se llama pirómetro óptico, ¿ya? El pirómetro óptico. Acá ustedes pueden ver en el lado derecho un lente, ¿no? Y aquí está la fuente de temperatura, en el cual se quiere medir a qué nivel de temperatura se encuentra, digamos, un sistema de fundición, digamos, de metales. Pero si se fijan ustedes, en esta gráfica no ponen una distancia entre lo que es la fuente de temperatura y el lente. No hay una variable X acá. ¿Se dan cuenta? Solamente es esquemático, que tiene que estar alejado, pero cuando uno tiene que utilizar estos pirómetros, está normado, ¿no? Por ejemplo, la distancia entre el lente y la fuente calórica debe estar entre 15 a 20 centímetros. Eso es una norma. Entonces, aquí hay un filtro de absorción. Si no hubiera este filtro de absorción, este lente lo que tendría que hacer es proyectar directamente a este lente y fastidiar el ojo del observador. ¿Se dan cuenta? Es como querer mirar el sol y el efecto lupa viene hasta acá a proyectarse y podría quemar, digamos, el ojo del observador. Entonces, para evitar eso, se ponen estos filtros de absorción. Y aquí hay otro filtro rojo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Que la fuente de temperatura, a ser medida, pasa por este lente, captura esta radiación hacia este lente, ¿no? Pero acá tenemos una batería, acá tenemos un potenciómetro y acá un pequeño foco. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a través de este potenciómetro, aquí está el potenciómetro porque yo puedo variar la resistencia. Entonces, cuanto menos resistencia hay, seguramente va a brillar más. Y cuanto más resistencia le dé acá, va a brillar menos, ¿no es cierto? Porque están conectados en serie estas dos resistencias. Es decir, si esta resistencia se viene hasta acá, posiblemente brille más, este foco. Pero cuando le imponemos una resistencia adicional, cae la diferencia de potencial acá y por tanto esto va a ser como una velita. Entonces tiene un determinado rango de brillantez. Por eso también se llama pirómetro de brillantez. Entonces cuando uno está observando la fuente calórica, uno va a ver un círculo partido entre la mitad. La parte de abajo es la señal de la fuente de temperatura filtrada que llega al observador. Y la otra mitad de la señal que uno está observando debe igualar el color de la fuente
térmica, si quieren, manejando este potenciómetro. Este es un potenciómetro, aquí está la batería, y esto es para medir la diferencia de potencial que está circulando. Entonces, o si quieren un galvanómetro. Acá, el usuario puede manejar la resistencia variable de tal forma que le da el color respecto a la señal que está recibiendo el usuario, o en este caso del proceso térmico. Entonces, lo único que se hace es igualar el color en esa lente que les he dicho. Imagínense un lente circular partido a la mitad. La de abajo es la señal de la fuente térmica y filtrada, etcétera. Y la segunda es lo que está purgando o regulando, si quieren, el usuario. Entonces, la resistencia variable va a definir el color de la señal que está recibiendo el pirómetro, ¿no? Entonces, este se llama un pirómetro de brillantez, ¿no? En cambio, el pirómetro de radiación total es muy parecido a esto, pero en vez de este foco existe una termopila. Y sabemos que una termopila es una serie de termopares conectados en serie, ¿no? Por ejemplo, eso se llama qué sé yo, la termopina que utiliza el principio de Peltier. Y entonces cuando lanza el calor a ese termopar, emite una diferencia de potencial. Mismo sea una termopila, va a emitir una diferencia de potencial. Y esa señal se utiliza para automatización. Entonces, para concluir, un pirómetro de brillantez no sirve para controlar la temperatura, sirve para medir la temperatura de un proceso térmico a distancia, ¿ya? En cambio, un pirómetro de radiación total, en vez de este foco, hay que retirar toda esta estructura. Y acá se tiene que incorporar una termopila. Pero esa termopila, esto también se elimina, o también se puede observar, pero esta termopila recibe la energía que viene por radiación de la fuente calórica y bota, digamos, una señal eléctrica. Y esa señal eléctrica se puede utilizar para automatizar esta fuente calórica. Entonces, enseguida vamos a ver en líneas generales cómo es el automatismo. Entonces, si gustan, pueden ustedes copiarse esta figura. Yo voy a mandarles de mi texto una nueva figura. Ya, entonces le estoy mandando estos pirómetros. Y antes de esto quiero mandarles una gráfica donde vamos a medir la longitud de onda versus la energía radiante. En un segundo estoy sacando foto. Ya, voy a mandarles esto. Voy a mandar a instrumentación. Y ahí va una figura. Ahora voy a mandarles el pirómetro de brillantez o de radiación parcial también se llama. Bien.
es el que hemos estado discutiendo según la gráfica. Entonces, vamos a la instrumentación. Este es un pirómetro. Pirómetro óptico. Óptico, o también llamado de brillantez. Ahí va el pirómetro de brillantez. Y ahora voy a enviarles el pirómetro de radiación total. Ya están. Y bueno, se nota muy poco el rango de temperatura. Dice 527 a 1870, pueden anotar. El pirómetro de brillantez puede manejar hasta desde 727 Celsius adelante. El que estoy mostrando en pantalla, este pirómetro de brillantez puede manejar temperaturas superiores a 727 Celsius para arriba. En cambio, el de radiación total, ahí lo dice en la parte inferior, una parte que dice 527, el otro es 1870 Celsius. Bueno, voy a parar esto. A ver, voy a ver si puedo encontrar, digamos, de radiación total. Aquí está. Aquí está, jóvenes. Este es un pirómetro de radiación total. Entonces, la fuente calórica, si ustedes están observando, todos están direccionados. Acá dice un termopar. En realidad es una termopila, ¿no? Una termopila es un conjunto de termopares conectados en serie, pero como este es esquemático, simplemente lo ponen en termopar, ¿ya? Entonces, acá recibe y ahí está la termopila. Vamos a ver lo que es una termopila. Y hay una termopila. Aquí pueden ver. Fíjense, son termopares que están conectados en serie.
Acá está el primer termopar, aquí está la junta. Viene otro, aquí está la junta, ¿no? Entonces, son termocupas conectados en serie. Aquí está. Este es el ejemplo más claro de lo que es una termopila. Entonces, fíjense la diferencia de potencial, lo está manejando de un extremo, por ejemplo, del alambre de cobre, copper wire dice, y el otro extremo también lo está recibiendo de una señal de copper wire, ¿no? Entonces, las dos señales de copper wire están yendo para medirse la diferencia de potencial. Pero la termopila, fíjense, son termopares conectados en serie. Cobre, hierro, cobre, hierro, cobre, hierro, cobre, hierro, cobre, hierro, cobre. Entonces, esta estructura, llamada termopila, recibe, digamos, esa fuente calórica para medir o para enviar una señal de salida que es la diferencia de potencial. Esta diferencia de potencial puede utilizarse en automatización. Acá está, por ejemplo. Fíjense, acá no se nota la termopila, pero acá está interconectado en serie el esquema, ¿no? Creo que eso es todo. Ya, estos son ahí son termopilas también, fíjense, que seguramente son termopares conectados en serie. Vamos a parar esto y ya estamos, creo, a la culminación de nuestra clase. Entonces, hemos visto hoy día eh, las resistencias, ¿no? En este caso, elementos primarios. Luego hemos visto los semiconductores y rápidamente vimos los pirómetros de radiación parcial y radiación total. En los de radiación parcial hemos visto el de brillantez, que solamente mide la temperatura, y el otro de radiación total, de acuerdo al diagrama que tienen, emiten una señal que sirve para automatizar. Entonces, en la próxima clase ya vamos a introducirnos en la parte de los módulos electrónicos para controlar cualquier sistema de temperatura, sea baja o elevada temperatura. No sé si hay preguntas. Les he enviado por WhatsApp los diagramas básicos de los primeros pirómetros de radiación parcial y también total. Y asimismo he aprovechado de enviarles el principio de la emisividad que tienen, digamos, o la longitud de onda que alcanzan cuando hay una energía radiante. Es decir, el ejemplo que suelo colocar es que si una tableta de hierro ustedes lo someten a calentamiento, esta va, digamos, va a emitir un determinado color. Y en realidad es lo que está alcanzando los niveles de temperatura. Si es negro, pues podemos decir que está a temperatura ambiente. Si se pone de color rojo ladrillo, podríamos decir que está alcanzando ya los 700 Celsius. Si se pone al rojo vivo, podemos estar pensando que ya está alcanzando la temperatura de fusión, ¿no? Entre el rojo vivo y después hay blanco, ¿no? En el blanco ya empieza a gotear el hierro. Entonces, lo que estamos percibiendo es una radiación en realidad, ¿no? Caracterizada por un color. Y entonces, ahí les he enviado una gráfica donde dicen niveles de temperatura como 1200, 1540 o 1870 y las distintas longitudes de onda que alcanzan. Es decir, el humano lo que captura, digamos, es simplemente el color, ¿no? Si tuviéramos un instrumento para medir estas longitudes de onda, serían esos valores, ¿no? Y esos están expresados en ultravioleta, la sección de infrarrojo, etc. Y en realidad la radiación obedece a la ecuación planteada por Stefan Boltzmann, que dice que
la, la energía radiante emitida por la superficie de un cuerpo aumenta proporcionalmente a la cuarta potencia de la temperatura absoluta del cuerpo, ¿no? Es decir, omega es igual a epsilon T a la cuarta, ¿no? Pero esas son definiciones básicas, ¿no?, de la energía radiante, o si quieren, hay una relación de emisividad que define, digamos, esa relación de calor que absorbe o que calor que emite, ¿no? Y ese valor, si es un valor unitario, se suele decir que si el epsilon es igual a 1, estamos frente a un cuerpo negro, ¿no? Pero eso es lo ideal. Pero generalmente los materiales no guardan esa relación de lo que reciben respecto a lo que tienen que devolver, ¿no? Entonces siempre se queda cierta energía, por eso que no adoptan ese valor unitario, ¿no? Es una fracción. Si arriba pongo 2, abajo tiene que ser 2 y eso se hace igual a 1, ¿no? Ese 2 es, digamos, un nivel de energía que has recibido y en el denominador es el que ha devuelto. Entonces un cuerpo negro, todo lo que recibe devuelve, pero eso es demasiado ideal, ¿no? El único que se aproxima a eso es el grafito, que tiene un valor de 0,95, ¿no? Ese epsilon. En cambio, el cobre oscila entre 0,1 hasta 0,85, ¿no? Bueno, esto sería en cuanto a otro tipo de elementos primarios y los pirómetros que se utilizan cuando ya no es posible utilizar los elementos primarios. No sé si hay preguntas. Doctor, ¿los NTC y PTC solo se aplican a los termistores o también a las termoresistencias? Solo los termistores, ¿no? Las termoresistencias son, qué sé yo, como su nombre lo indica, ¿no? Son o metales puros o metales que están aliados, ¿no? Esas Está son bien, termoresistencias. En cambio, el otro tiene un componente, digamos, el óxido, ¿no? Es decir, hemos puesto el óxido de silicio, el óxido de magnesio, el óxido de germanio, etcétera. Ya no son metales, esos son, o si quieren, si utilizo el germanio o el azufre mismo, conducen la electricidad si quieren, o también el calor, pero no en la intensidad que lo hiciera, digamos, un metálico, ¿no? Es decir, por eso se llaman semiconductores. O sea, pueden conducir la electricidad, pero con características exponenciales, como acabo de describir en el pizarrón, ¿no? En cambio, el otro tiene una respuesta lineal o un polinomio, ¿no? y doctor, ambos las gráficas, ambos emiten una señal de resistencia, no tanto termistores como termorresistentes, y el principio es el mismo, el que usan ambos. Exactamente. El asunto son los valores, ¿no? O sea, la resistencia de un platino, cuando lo sometes a temperatura, esta no se va a desprender, por decir algo, ¿no? Porque tolera, qué sé yo, alta temperatura y puede emitir una señal, en este caso eléctrica, expresada en ohmios, ¿no? Para valores altos. En cambio, un semiconductor, acabamos de ver que está limitado y una de sus grandes limitaciones son solo para temperaturas bajas, ¿no? Lógicamente, si está hablando de semiconductor, tendrías que tomar en cuenta la ecuación exponencial, ¿no? Positivo o negativo. Está bien, doctor, muchas gracias. No, de nada. Mandarnos la foto de la pizarra, el reflejo de la luz no deja ver algunas partes de la ecuación. Muchas gracias. Ya. Sí, no hay problema, les voy a mandar. No sé si hay algunas preguntas, porque ya mañana vamos a manejar ya los módulos electrónicos. Ya no nos va a interesar si está viniendo como diferencia de potencial, resistencia o una señal muy agresiva, digamos, de temperatura. ¿Ya? Y ahí vamos a ver conexiones directas, conexiones indirectas, metiendo los elementos auxiliares que ayer hemos visto, por ejemplo, ¿no? Entonces ya tenemos que enlazar los módulos electrónicos con estos elementos auxiliares, ¿no?
Bueno, si no hay más preguntas, ahí la vamos a parar y les mando una fotografía de la pizarra. Hasta luego, jóvenes.